Marlene era una mujer muy solitaria, contadas eran las ocasiones que se le veía acompañada por alguien y cuando esto sucedía, era algo que se hablaba durante algunos días entre los vecinos del pueblo. Ella era una mujer de avanzada edad, era curioso ver su aspecto, pues de buenas a primeras, aparentaba ser una mujer completamente normal, vestía una falda larga hasta los tobillos, calzaba siempre unos guarachas de cuero grandes y se hacía una trenza que caía a lo largo de su espalda. Lo raro era verla de cerca y detenidamente, pues daba la impresión de estar cubierta por una fina capa de polvo que cubría su cuerpo entero, de pies a cabeza, incluidos los accesorios que fuera a llevar como bolsas u objetos de uso personal. Sus ropas, su piel y su cabello se volvían cenizos, era como si la mujer hubiera sido desenterrada, levemente sacudida y acto seguido, se hubiera puesto a caminar por las calles del poblado. Los ojos de Marlene eran algo verdosos, mantenían esa extraña tonalidad en la esclerótica y sus pupilas parecían estar siempre dilatadas. Creo que esa era una de las razones por la cual no dejaba que la demás gente se le acercara demasiado. También parecía querer ocultar su rostro constantemente con un rebozo que portaba todos los días incluso cuando hacía calor. Al verla portando esta prenda, se hacía algo evidente que la mujer estaba tratando de ocultar su cara ante los demás, ¿pero por qué? Sinceramente sigo sin saberlo, pero tengo algunas teorías, las cuales tienen su fundamento en algunas vivencias nada agradables en torno a esta extraña señora. Un domingo por la mañana me encontraba con mi madre en el mercado y me di cuenta de la presencia de Marlene. Estaba comprando cosas en una verdulería, al momento de pagar, intentó hacerlo con unas monedas extrañas. No eran pesos, ni aparentaba ser alguna moneda extranjera, más bien parecían unos medallones pequeños de un color cobrizo, con un relieve que en ese momento no alcancé a distinguir qué es lo que había grabado en la superficie de dichos objetos. Obviamente la mujer que cobraba los productos rechazó su extraña moneda de cambio, diciéndole que tenía que pagar con dinero real y de no ser así, tendría que dejar las cosas e irse. Esto empezaba a causar irritación, pues había una cola larga de personas que esperaban para pasar y pagar los productos que necesitaban llevar. La mujer se retiró del establecimiento notablemente enojada, murmurando un montón de palabras ininteligibles entre sus dientes. Mi madre, la dependienta y yo la veíamos con atención desde que abandonó la fila. En un momento se detuvo a las puertas del local, se agachó y realizó un movimiento en el suelo con los dedos de su mano derecha, como cuando alguien intenta dejar una palabra grabada en la arena de una playa. Era extraño y algo perturbador ver cómo se llevaba los dedos a la boca, impregnando sus yemas con saliva, para volver a poner la mano en el suelo y hacer un grabado invisible. Después de repetir esto varias veces, se puso de pie de nuevo y se fue. La gente que hacía la fila no dejó ir la oportunidad de hacer comentarios sobre esta extraña mujer, le decían de todas las maneras, loca, bruja, desubicada, entre otros adjetivos calificativos que resultan cuanto menos ofensivos. El día siguiente de la preparatoria hacia mi casa, recuerdo haber visto una columna de humo negro que se extendía por el cielo. Empezaba a ser alarmante, pues había gente corriendo hacia el lugar de donde aparentemente provenía el humo. Minutos después, 2 camiones de bomberos surcaron la avenida en sentido contrario al que yo caminaba. Mi curiosidad quería ir y averiguar qué era lo que estaba pasando, pero también deseaba llegar a mi casa y descansar. Terminé haciendo lo segundo y en cuanto crucé la puerta principal, mi madre me dijo que en las noticias habían imágenes de un accidente ocurrido en el mercado, en la verdulería donde fuimos ayer exactamente. Pues ésta se había quemado por completo y habían 2 factores más que extraños en el incidente. El número 1 era que se desconocía completamente la causa del siniestro, nadie supo de qué manera se originó el fuego. El número 2, ninguno de los negocios aledaños resultó dañado por las llamas, nada se consumió en cenizas más que el territorio del negocio ya mencionado. Días después el misterio aumentó, pues un guardia de seguridad salió en el noticiero a dar un testimonio un tanto inverosímil. Decía que a la entrada del local, algo salió del suelo y empezó el incendio, una figura parecida a la de una persona,
un ser humano que calentaba a enormes temperaturas lo que tocaba. Desafortunadamente el guardia de seguridad no contaba con ningún testigo, pues para esas horas el mercado ya se encuentra cerrado. Sin embargo, desde que supe que lo que se estaba quemando era la tienda de verduras del mercado, no dejé de buscar relación de este incidente con Marlene, esa extraña mujer solitaria de quien todo el pueblo teme. Hablé de esto con mis amigos de escuela, a todos les causaba un nivel de curiosidad e intriga equiparables y no tardaron en teorizar sobre la responsabilidad de Marlene con lo sucedido en la tienda de verduras. La verdad es que no habían pruebas reales para pensar que la mujer hizo algo para quemar el establecimiento, pero las teorías sobre que ella era una bruja y podía conjurar maldiciones sobre personas o lugares, eran más sonadas cada vez. Pero un simple gesto afuera de la verdulería no serviría de prueba para culpar a la señora de haber causado el siniestro. Sin embargo, más temprano que tarde me sorprendió la disposición de dos de mis amigos para saber más acerca de esta extraña mujer y todo lo que la rodeaba. La casa de Marlene era una extraña vivienda de 2 pisos situada en la última colonia al sur de la ciudad. Añadido a esto, la mujer vivía especialmente apartada de sus vecinos, pues para llegar a su propiedad, se tenía que recorrer un sendero de tierra de unos cuantos metros, el cual apartaba a la mujer del vecindario. Era raro que alguien se acercara a su puerta después de recorrer ese sendero terroso. Incluso los servicios de luz y de gas no parecían tener asunto alguno en el terreno de la señora, y no es que ella estuviera siendo acechada por sus vecinos todo el tiempo, sino que después de años, décadas incluso. Resultaba curioso que ella se mantuviera siempre tan aislada dentro de su casa y sin hablar o hacer un contacto cercano cuando salía al pueblo por algún asunto. Ernesto, María y yo, de entre todo mi grupo de amigos, fuimos quienes nos interesamos más por esta extraña mujer, y el suceso de la verdulería fue la gota que colmó el vaso. Entonces decidimos ir hacia su casa, no a visitarla, claro está, pues al ser totalmente desconocidos para ella, era seguro que no éramos bienvenidos en su propiedad. Pero sí para ver su casa de cerca y curiosear por los alrededores, sin realmente la intención de molestar a la hermética mujer. El primer año de preparatoria estaba siendo sencillo y realmente no teníamos muchas tareas por hacer, pues la primera semana de clases los maestros habían estado muy relajados en cuanto a asignaciones y tareas es referente, y el mismo viernes de esa primera semana de clases, María, Ernesto y yo, tomamos un autobús en rumbo al sur del pueblo. Pues terminado el turno vespertino de clases, no teníamos mucho que hacer en realidad y nuestra curiosidad en torno a lo que respecta a esta mujer era grande. Llegamos a los confines del pueblo, caminamos un poco por las descuidadas calles de esta área de la ciudad y más temprano que tarde dimos con la casa de Marlene. No era difícil de ubicar, pues se veía incluso desde lejos. Pues el sendero que abría paso hacia su vivienda era anunciado con altos árboles completamente secos y una reja que separaba el lugar del resto de la colonia. Era como si ella tuviera un espacio privilegiadamente grande entre las demás propiedades de los vecinos. Recorrimos un terreno baldío que se encontraba aledaño a la casa de Marlene, el cual era separado de su propiedad por una cerca de alambre metálico que, si bien tenía una apariencia anticuada, parecía también ser bastante resistente. Era como si la mujer realmente se esforzara por evitar que personas o animales se colaran en su propiedad. Lo cual no resultaría nada extraño viniendo de cualquier otra persona, pero viniendo de ella, cualquier cosa parecía tener un precavido sentido de hermetismo misteriosamente infundado. Después de caminar un rato, Ernesto llamó nuestra atención para indicarnos algo que había visto al nivel del suelo. Era una abertura en la cerca de alambrado metálico, la cual se veía lo suficientemente grande como para pasar por ahí y tener acceso a la propiedad. En ese momento discutimos sobre lo innecesario que era meternos a la propiedad de la mujer, pues habíamos ido solamente a curiosear los alrededores, pero yo era la única de los tres que se negaba a entrar. Mis amigos alegaban que era mejor pasar hacia el otro lado de la cerca e ingresar al área de tierra desde dentro de la propiedad de la mujer y llegar a ver su casa de cerca, quizás asomarnos por las ventanas y ver si había algo realmente extraño que fuera visible desde ahí. Me convencieron de hacer esto,
pues al final ir hasta ahí había sido idea mía. Cruzamos la cerca de alambrado metálico y del otro lado tampoco es que hubiera mucho, había maleza, ramas altas y secas que aparentemente no habían sido cortadas en años. Uno que otro árbol igual o más seco que las ramas que se extendían 1,5 metros desde el suelo, a unos 30 metros estaba la casa. El lateral izquierdo de esta era la parte que nos quedaba más cerca y el marco de una ventana podía hacer que esa absurda sed de curiosidad se saciara. Caminamos entre la maleza, cuando escuchamos un rechinido de metal oxidado, era la reja de la entrada a la propiedad, se estaba abriendo. Los tres nos agachamos y escondimos entre los matorrales secos, pues al ser de gran densidad y tamaño, era un lugar de acecho perfecto. Marlene estaba llegando a su casa, cerró la reja detrás de sí y caminó ese lúgubre sendero en dirección hacia la puerta de su casa, llevaba una bolsa de tela en su mano derecha y su paso era algo apresurado. Recuerdo haber visto sus labios moviéndose, como hablando algo entre dientes, cosa que aparentemente era habitual en ella. La mujer pasó rápido y entró a su casa, yo quería que nos fuéramos, María estaba dudosa, pero Ernesto insistía en querer asomarse por la ventana y antes de que decidiéramos qué hacer, él salió de entre la maleza y continuó caminando hacia la ventana de la mujer, intenté llamar su atención sin hacer mucho ruido, pero él no se detuvo. Llegó a la ventana y puso sus manos en el marco, asomándose para ver el interior de la casa de la mujer. María y yo lo alcanzamos con paso cauteloso pero apresurado a la vez, al llegar también echamos la vista a los adentros del lugar. La casa parecía la vivienda normal de cualquier mujer de la edad de Marlene, muebles viejos, algunas cosas rotas y descuidadas, un reloj de pared grande que yacía en la sala, sillones cubiertos por manteles de estambre, entre muchos otros objetos que amontonaban las secciones que nos resultaban visibles, solamente había una peculiaridad. Algo que parecía no cuadrar del todo con el entorno anteriormente descrito. En el pasillo principal, el que conecta la puerta de entrada con el segundo piso y las demás áreas, había una bolsa de tela grande, la cual estaba sumamente manchada con un oscuro líquido que empapaba la tela y escurría hasta el piso, al grado de formar un pequeño charco que brillaba con la tenue iluminación de los adentros de la vivienda. Luego vimos a la mujer, quien parecía revisar la bolsa que manchaba el suelo de su casa, se agachó y aparentemente empezó a hurgar entre el contenido de esta extraña bolsa. El terror nos invadió a los tres, como si de una descarga eléctrica se tratara, al ver que Marlene sacaba de la bolsa y colocaba en el suelo partes de cuerpos, manos, pies, algunos dedos, orejas. Ernesto se horrorizó tanto que salió corriendo en dirección hacia la abertura en la cerca por donde habíamos entrado, sin importarle el ruido que sus descuidados pasos dieran al emprender la huida. María y yo solamente lo observamos, deseando que no hubiera tenido este impulso por huir, sin embargo era demasiado tarde, pues su carrera había llamado la atención de Marlene. Mi amiga y yo nos escondimos ahora en otro cúmulo de maleza que se encontraba detrás de su casa, pero Ernesto seguía intentando huir despavorido, gritaba que no estaba, que no encontraba la apertura en la valla metálica. Para entonces Marlene se le acercaba a paso natural. Lo veíamos desde la maleza sin poder hacer nada, cuando mi amigo por fin encontró el hueco para salir huyendo de ahí, pero María y yo vimos como en pocos segundos, Marlene se abalanzó sobre Ernesto, como un animal cazando a su presa. Era aterrador e inhumano como de repente esa mujer de avanzada edad había adquirido esa velocidad y aparente fuerza para evitar que el muchacho saliera de su casa. La mujer tumbó a mi amigo en el suelo y los gritos de horror de este cesaron de repente. María y yo temíamos lo peor. Segundos después, la mujer se incorporó, sus verdosos ojos parecían estar mirando al vacío. Segundos después arrastró el cuerpo inconsciente de Ernesto y lo llevó hacia adentro de su casa. María estaba llorando del terror y por alguna razón, sentía la responsabilidad de mantener la calma y tratar de darle una solución a esta horrenda situación de la cual era responsable en gran medida. Sin embargo, me sentía igual o tal vez más horrorizada que María, pero intenté calmarla y le dije que me esperara afuera, del otro lado de la cerca de metal.
Fui con la intención de hablar con la mujer, de disculparme con ella por habernos metido en su propiedad sin permiso y como si fuéramos a robarle algo. Solo quería que dejara ir a Ernesto y poder volver a nuestras casas. Cuando me acerqué a la puerta e intenté tocar, ésta se abrió, revelándome el pasillo donde se encontraba la bolsa que contenía restos humanos. Por segundos mi preocupación por Ernesto me hizo olvidar que habíamos descubierto a Marlene con restos humanos en su casa y que no nos dejaría ir así sin más. Pues ahora representábamos un peligro para su siniestra privacidad. Me metí a su casa en busca de Ernesto y tratando de esconderme para no ser vista por ella. Había un rastro de sangre por el suelo y lo seguí hasta la planta alta de la vivienda. El rastro concluía a los pies de una puerta donde del otro lado probablemente se encontrara la habitación principal y en ella mi amigo. Abrí la puerta lenta y pausadamente. Ahí descubrí a Marlene comiéndose el interior de Ernesto, quien se encontraba tendido en el suelo rodeado de un charco de su propia sangre. Marlene lo abrió desde el abdomen hasta el cuello y hurgaba en el interior de su estómago, se llevaba a la boca pedazos de carne viva de mi amigo. Vi esta horrible escena por menos de un segundo, pues rápidamente saqué mi cabeza de la habitación. Caminé lo más rápido que pude sin hacer ruido. Ese trayecto hacia la puerta de la casa de Marlene se me hacía eterno. Me daba la sensación de que la mujer caería de repente sobre mi espalda y comenzaría a devorarme al igual que lo hizo con Ernesto. No podía imaginar una muerte más horrible que esa y mi ansiedad por gritar y salir huyendo despavorida del lugar eran casi incontenibles. Desde ahí corrí, vi a María del otro lado de la reja y me ayudó a salir. Aparentemente Marlene no nos había visto a nosotras. Después huimos hacia la parada de autobuses. No salíamos del estado de shock al saber que nuestro amigo estaba sin vida, pero no solo eso, Marlene era algo que no sabía de qué manera describir. No sé si era como tal un ser humano, pues tenía comportamientos animales y una apariencia demasiado perturbadora. Pasamos horas pensando en qué hacer, hasta que decidimos ir a la policía y contar lo que pasó, pero cambiando algunos aspectos de la historia para que no haya sido tan evidente que estábamos rondando en propiedad privada. Dijimos que Ernesto se había metido a la casa de Marlene por su cuenta después de que la mujer lo invitara a pasar, para posteriormente no volver a salir. Mencionamos que María y yo lo esperamos durante horas afuera, pero que nunca salió. La policía fue a la casa de Marlene, buscaron dentro y fuera de la vivienda, así como en los terrenos aledaños. Fue entonces cuando encontraron varios congeladores con restos humanos, incluidos los de Ernesto. Además, por el terreno que se encontraba dentro de la cerca metálica que delimitaba la propiedad de la mujer. Hallaron restos de huesos humanos enterrados. La propiedad de Marlene permaneció vigilada por la policía durante meses. La mujer fue llevada a prisión y presuntamente pasaría el resto de su vida ahí. Era sumamente difícil establecer un diálogo con Marlene, pues ésta ignoraba las preguntas que se le hacían y prefería quedarse en silencio, con esos ojos de tonalidad verdosa viendo hacia la nada. Pero en una ocasión decidió hablar. Dijo que todo lo que había hecho, lo realizó siguiendo no su voluntad, sino la voluntad de alguien más, algo que las personas como nosotros no podíamos llegar a entender. Esto fue grabado en video y era altamente confidencial, pero el ser Ernesto una de las víctimas de la mujer, la policía dejó a su familia que visualizaran el material y después de ciertos procesos, esto salió en televisión pública, lo cual causó demasiada controversia no solamente por las ya de por sí horrendas acciones de Marlene, sino por su apariencia física, pues daba la impresión de ser algo sobrehumano, algo que extrañamente se encuentra dentro del cuerpo de una persona, pero no lo es tal cual. Pasaron 2 meses desde el arresto de Marlene y el centro de detención donde ella se encontraba volvió a dar de qué hablar en las noticias. Pues un día la mujer simplemente desapareció de su celda. Hubo una investigación al respecto, pero los guardias de seguridad mencionaron que hubo un incendio en el ala donde Marlene se encontraba. Después de apagado el fuego, la mujer ya no estaba, se le buscó por todo el complejo, se le puso en las noticias. Pero su peculiar rostro no volvió a ser visto por los habitantes del pueblo. Después de saber esto,
A mí no me cabía duda de que el incendio en la tienda de verduras había sido ocasionado por Marlene, pues esa mujer no era simplemente una asesina en serie, sino que escondía algo más, algo que va en contra de la naturaleza humana. Ella mismo lo mencionó, pues parece conocer algo ajeno a las personas. Algo quizás de otro mundo, desde su apariencia física, sus medallones extraños, su aislamiento, hasta sus aparentes rituales realizados a veces ante la gente y seguramente siempre en la intimidad de lo que era la casa donde guardaba los restos de sus víctimas. Me perturba de sobremanera saber que se encuentra libre, pues creo que es solamente cuestión de tiempo para que Marlene vuelva a conseguir víctimas. Sé que lo hará pues tiene capacidades fuera de nuestra comprensión. Yo misma la vi moverse como un animal y comerse los restos de mi amigo. Yo misma la vi en una horrible escena que jamás voy a conseguir sacar de mi cabeza, aislar y olvidar para siempre. Cuando era niña tuve una experiencia que hasta el día de hoy no logro explicar. Es extraño cómo las cosas pueden cambiar de repente con la pronta llegada de algún factor nuevo a tu vida cotidiana. Como un cambio aparentemente insignificante se vuelve crucial para los días que están por venir, o quizás para la vida entera. Es común hacer cosas por nuestros seres queridos, las cuales suponemos que le brindarán una alegría a dicha persona, pero existen ciertas ocasiones donde esto no sucede de la manera en la que se espera. Las cosas cambian y lo que de buenas a primeras parecía inofensivo, se torna en algo tétrico y violento. Como la historia que estoy a punto de narrarte. Esto sucedió un día lunes, lo recuerdo bastante bien. Después de varias horas de haber vuelto a mi casa de la escuela, mi madre llegó del mercado cargando varias cosas, una de ellas, una muñeca de trapo enorme que transportaba debajo de su axila, pues sus dos manos estaban ocupadas con bolsas. La muñeca rápidamente llamó mi atención, pues era bastante peculiar en su aspecto. Sus ojos parecían estar un poco más separados de lo normal, pero estos no eran simplemente dos botones cosidos a la cara del juguete, sino que eran dos pequeñas esferas, similares a canicas, las cuales estaban bien incrustadas en el objeto. Su cabello de estambre negro entretejido hecho dos trenzas caía sobre sus hombros y finalizaba el recorrido en su espalda. Sus manos eran un tanto peculiares pues tenían un alto nivel de detalle. De hecho contrastaban con el resto del cuerpo de la muñeca, pues estos no eran únicamente dos bolas hechas de tela y rellenas de felpa. Las manos de la muñeca tenían 5 dedos bastante exactos en cuanto a forma y tamaño. Si se observaba de lejos parecían un par de manos reales. La vestimenta era otro rasgo a resaltar, pues no era simplemente el mismo material que conformaba lo que era la piel de la muñeca, sino que ésta vestía ropa real, la ropa que bien podría haber pertenecido a una niña. Un vestido azul a cuadros blancos pequeños y bien definidos, unos tirantes que pertenecían al mismo vestido. Una blusa blanca de botones debajo, medias blancas y unos zapatos negros que para sorpresa de todos en la casa al verlos, estaban muy bien conservados, eran incluso relucientes y de una superficie que reflejaba el rostro de quien la observaba en una imagen convexa y pequeña, pero nítida. Las facciones de la muñeca eran muy simples, pues no dejaba de ser una figura de trapo. Sin embargo, debido a sus detallados y profundos ojos, esta adquiría una sensación de profundidad y de detalle quizás artificial, pero que no dejaba de llamar la atención. No me parecía una figura fea como tal, pero quizás era algo a lo que tendría que acostumbrarme, pues definitivamente nunca había tenido un juguete de este tipo. Mi madre me la dio como regalo. Al principio yo la llevaba a todos lados, pero semanas después empecé a dejarla colgada en la puerta de mi habitación, de tal modo que la muñeca quedaba a los pies de mi cama cuando yo dormía. Lo extraño comenzó un día que yo me encontraba en mi cuarto. Entonces mi madre entró y mencionó algo referente a la muñeca. Me preguntó que si ya no la quería o entonces cuál era la razón por la que ya no la llevaba a ningún lado. Yo recuerdo haberle dicho que era porque estaba muy grande y podía ensuciarse. En ese momento la expresión de ella fue algo similar a la confusión, lo cual me pareció raro. Aparté la mirada de mi mamá un momento y bajé la vista al suelo para ver dónde estaban los zapatos que iba a ponerme. Un segundo después volteé de nueva cuenta a ver a mi madre,
pero ella ya no se encontraba ahí. La puerta estaba cerrada y era imposible que hubiera salido tan rápido de mi habitación. Salí a ver hacia dónde se había ido y la encontré en la cocina lavando unos trastes. Le pregunté por qué se había ido tan de repente y me dijo que no sabía de lo que estaba hablando, pues ella no había ido a mi cuarto. No comprendía cómo fue que la vi ahí. Pues realmente ella no hubiera tenido tiempo de desplazarse tan rápido, además de no haber hecho ningún ruido, ni en la cocina ni en la puerta de mi habitación. En ese momento había en mí más confusión que miedo, pero los incidentes extraños empezaron a subir de intensidad conforme pasaban los días. Las noches siguientes empecé a tener sueños muy extraños, no sabría de qué manera describirlos, pues todo era confuso. Las imágenes en aquellos sueños estaban siempre oscurecidas y distorsionadas, como deformándose. Más raro aún era que esas pesadillas siempre eran las mismas, es decir, me iba a dormir y soñaba alguna situación extraña e inusual. Me encontraba perdida en un bosque. Al despertar por la mañana me costaba trabajo olvidar el sueño y a la noche siguiente, ese mismo sueño seguía donde lo había dejado la noche anterior. Dejaba de ser algo recurrente para volverse constante y agobiante. Por alguna razón siempre pensé que estas pesadillas se debían a la presencia de la muñeca. Pues de algunos días empecé a dejar de sentirme cómoda con su presencia en mi cuarto. Una noche desperté a las 2:40 de la madrugada, pues tuve una sensación muy extraña. Al ver a mi alrededor vi cómo la muñeca que colgaba de mi puerta giraba la cabeza. Me senté y grité del miedo. Entonces mi madre entró al cuarto y le dije que había visto a la muñeca moverse. Ella me dijo que seguramente fue mi imaginación, pues acababa de despertar y en medio de la oscuridad de la habitación me dio la impresión de haber visto algo que no era. Sin embargo, yo estaba segura de que la muñeca estaba girando rápidamente su cuello cuando abrí los ojos. Me horrorizaba la idea de que ese objeto aparentemente inanimado de pronto haya cobrado movimiento en la madrugada y estuviera moviéndose a solamente unos metros de distancia de ella. Después de esa noche, bajo ningún motivo quería que la muñeca siguiera estando dentro de mi habitación, mucho menos en la noche al momento en el que yo intentara dormir, así que la dejamos en el garaje, amontonada junto a algunas cajas y cosas que ya no se utilizaban. Pensé que era una broma de mis hermanos, cuando días después la encontré sentada a los pies de mi cama. Se lo dije a mis papás y ellos pensaron lo mismo que yo. Mis hermanos juraban no haber sabido con anterioridad que la muñeca estaba en el garaje y de hecho, haciendo memoria, creo que no podían haberlo sabido. Cuando esto pasó, tenía 7 años de edad y no era difícil impresionarme o asustarme con este tipo de cosas. Volví a sacar a la muñeca de mi cuarto, pero no podía dormir. Tenía miedo de que si cerraba los ojos podría verla de nueva cuenta en la oscuridad de mi cuarto cuando abriera los ojos de nueva cuenta. No quería dejar la posibilidad de que eso sucediera, de ver su cara hecha de tela tan cerca de mí, de ver sus brillantes y profundos ojos, que no parecían propios de una muñeca, sino de un animal. Por esta razón no podía dormir y empecé a tener un insomnio desgastador. Luego me cambié de habitación hacia la de mis papás y el cuarto donde anteriormente dormía lo dejaron para usarlo como una especie de mini bodega, donde mis papás empezaron a guardar cosas, entre esas cosas, esa extraña muñeca de trapo. Días después me puse a pensar que en ningún momento le puse un nombre a la muñeca, no se me había ocurrido hasta ese momento, cuando ya no la quería nombrar de ninguna manera y solamente me quería deshacer de ella. Pasamos varios días de relativa calma, hasta que en una madrugada empezaron a escucharse ruidos en el lugar que antes era mi habitación, como si alguien se hubiera metido y estuviera arrastrando las cajas de cartón donde habían guardado cosas que no necesitaban mis papás. De repente golpes secos en las paredes, en el suelo, y sonidos quizás de recipientes siendo tirados al piso. Mis papás se alarmaron, pues era una señal bastante clara de que se había metido alguien a la casa, lo cual era difícil, pues de haberlo hecho la puerta del cuarto no seguiría con llave o quizás se hubiera escuchado un vidrio romperse minutos antes de todos los sonidos ya descritos, cosa que no sucedió. Cuando mis papás volvieron de revisar el cuarto dijeron que no había nada y que quizás era algún objeto mal acomodado que se cayó.
yo no me creía esta explicación, pues los sonidos que se escuchaban no eran propios de una simple caída de objetos, sino de un constante mover, jalar o empujar de cajas y cosas pesadas. De igual manera no insistí en detalles sobre esta explicación y nos fuimos a dormir de nueva cuenta, aunque yo tardé un buen rato en lograr conciliar el sueño. En la mañana siguiente insistí en saber la verdad sobre lo ocurrido en mi antigua habitación la noche anterior. Mi madre se mostraba renuente a contarme qué es lo que había pasado, pero después de tanta insistencia logré convencerla en que me dijera la verdad. Me dijo que al entrar al cuarto, ella y mi papá encontraron todo tipo de cosas regadas por el suelo, las cosas que se encontraban guardadas en cajas, además de que la muñeca sin nombre estaba ahí sentada en el suelo en un lugar donde claramente no la habían puesto. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ese mismo día por la tarde decidieron tirar la muñeca en la basura y sacarla de la casa, cosa que por alguna extraña razón no funcionó, pues la muñeca estaba a los pies de la puerta principal de la casa al día siguiente, como si alguien la hubiera tomado y la hubiera llevado hasta la puerta de nueva cuenta. Parecía algún tipo de broma de mal gusto, pero nadie más podía saber sobre el miedo y los inconvenientes que la muñeca había estado causando dentro de la casa. Mi madre fue quien más se asustó con el regreso de la muñeca sin nombre, entonces mi papá propuso quemarla, pero mi madre se opuso por miedo a que después de esto pasara algo. Decía que sentía que sucedería una tragedia si quemábamos a la muñeca, quizás pensaba que la casa se quemaría o algo así. Al final de cuentas, decidimos llevar a la muñeca hasta donde mi madre la había comprado, pero la persona que se la vendió ya no se encontraba donde siempre. Después de averiguar por varios minutos en los alrededores sobre si alguien conocía a la mujer que le vendió el objeto a mi madre, un hombre de una cafetería de ahí cerca dijo saber quién era. Bueno, no exactamente, pero afirmaba conocer lo que se dice acerca de la mujer de las muñecas. El veriste del lugar aseguraba que la mujer a quien mi madre le compró esa extraña muñeca de tela es alguien que se dedica a vender objetos antiguos, pero principalmente muñecos de tela que conservan un cierto nivel de detalle en algunas partes de la anatomía del juguete, como los ojos, la ropa o las manos. Sin embargo, las personas que conocen a esta mujer afirman que ella es una bruja de la que ni siquiera se sabe su nombre, ronda por algunos lugares populares de la ciudad y vende sus cosas, las cuales algunas parecen estar malditas por su brujería. Todo esto era demasiado para nosotros, que solamente queríamos devolver la muñeca a aquella mujer que nunca antes había visto, porque por alguna razón, simplemente deshacerse de ella no funcionaba. No logramos encontrar a la misteriosa vendedora, pero mi padre dio con una mujer que afirmaba saber cómo acabar con este tipo de maleficios ligados a objetos o propiedades. La especialista acudió a la casa, pues decía que era en nuestra casa, el lugar donde se tenía que limpiar al objeto. Además, teníamos que estar todas las personas que vivíamos ahí, no podía estar excluido nadie. Así que mis papás, mis dos hermanos y yo, nos reunimos una tarde de otoño alrededor de la mesa del comedor de la casa, con una extraña que afirmaba saber cómo realizarle el exorcismo a una muñeca de trapo. Nunca me imaginé que me encontraría en una situación de este tipo, mucho menos a tan corta edad. La casa estaba a oscuras, solamente el foco de la cocina estaba encendido, el cual brillaba sobre nuestras cabezas. La mujer afirmaba también ser una bruja, pero decía que ella no hacía trabajos que pudieran perjudicar a alguien. Sin embargo, mencionó que muy probablemente la vendedora de muñecas y artículos antiguos podría ser alguien que trabaje para perjudicar la salud de las personas, y en el caso de objetos que parecen estar poseídos o malditos, probablemente todo se trate de una unión, un lazo que hace que algún alma esté atada a dicho objeto y que no pueda descansar en paz. Lo que ella haría sería algo para liberar la conexión entre muñeca y espíritu. La bruja prendió algunas velas alrededor de la mesa y acostó a la enorme y pesada muñeca de trapo en el centro de la mesa, rodeada por los pequeños destellos del fuego que iba consumiendo muy lentamente la cera. Empezó a pronunciar palabras en voz muy baja, no entendía lo que iba diciendo y de subir el volumen seguramente seguiría sin entender,
pues parecían ser palabras que estaban en un idioma diferente al español. No pasó nada por un buen rato, nos quedamos ahí de pie ante la mesa por algunos minutos, la bruja seguía hablando en voz baja, haciendo su ritual, entonces la luz comenzó a parpadear de manera muy tenue, la llama de las velas comenzaba a agitarse, aunque no hubiera corrientes de aire las cuales pudieran causar esto. De pronto, la luz de la cocina se apagó de manera estruendosa, pues la bombilla se fundió. La mujer a cargo del ritual nos pidió que nos mantuviéramos en el lugar donde estábamos, nos dijo que recobráramos la calma, pues nada nos iba a hacer daño y que las repentinas ráfagas de viento que se presentaron, más la explosión de la bombilla, eran únicamente síntomas de liberación de energía en el lugar. Pero posterior a esto, la muñeca empezó a temblar, sin que nadie la tocara, sin estar haciendo contacto con alguien o algo o por lo menos de manera aparente, pues su movimiento se fue haciendo cada vez más y más fuerte, casi hasta el punto de caer de la mesa. La luz de las velas se mantuvo prendida aunque la pequeña llama que consumía la cera era débil, era lo único que nos impedía estar totalmente a oscuras. Momentos después todo se quedó en calma, la luz se estabilizó, la muñeca dejó de temblar y la mujer dejó de susurrar palabras en voz baja. Pensé que por fin había acabado ese horrible ritual, que la mujer a la que contactamos por ayuda por fin había terminado su trabajo, sin embargo no fue así. La tela que conformaba la piel de la muñeca empezó a verse algo extraña, fue adquiriendo una coloración oscura y cuando la bruja le acercó una vela para ver de qué se trataba, vimos que la tela se había convertido en otra cosa, era algo muy parecido a piel, el cuerpo completo de la muñeca cambió, estábamos seguros de que se hizo un poco más grande de lo que era originalmente, sus manos estaban rígidas y se veían huesudas, pero lo peor eran sus ojos, tenía unos ojos que se veían totalmente reales. Como si esa cosa se hubiera convertido en una persona de repente, de un momento para otro, justo ahí frente a nosotros. Los poros de la piel de la muñeca empezaron a segregar una sustancia extraña, un líquido negro, este empezó a brotar poco a poco hasta que fue formando un pequeño charco en la mesa, debajo de ella. Entonces recuerdo haber girado a observar a la bruja que realizaba el ritual, debido a que ella hizo una inhalación fuerte, lo cual llamó la atención de todos en la sala. Luego nos indicó que lo que había en la muñeca no era lo que aparentaba ser desde un principio, que era algo más, que la muñeca era realmente un recipiente para contener un mal mayor y no algo que mantuviera un alma prisionera. Salimos de la casa por orden de la mujer, luego nos agrupó a todos y nos pidió que no nos moviéramos de cierto espacio, una especie de cuadrado que ella había hecho marcando cada esquina con objetos de su ritual, unas flores, un cáliz, una vela y un pedazo de madera que hasta entonces ella llevaba en su mochila. Dentro de la casa se escuchaban sonidos, rugidos, podíamos oír cómo aparentemente el ente que se encontrara dentro estaba destruyendo todo lo que se encontraba. Parecía que el remedio había resultado mucho peor que la enfermedad, pues cuando la muñeca estaba simplemente en nuestra casa, movía cosas y adquiría cambios en su posición. Lo cual era aterrador para todos nosotros, pero no representaba, o por lo menos no lo aparentaba, ni de lejos el peligro que en esos momentos estábamos experimentando, sentíamos que estábamos vulnerables, que nunca más íbamos a poder entrar de nuevo a nuestra casa y sentirnos seguros de nueva cuenta. Pasaron algunos minutos más y los sonidos y el desastre fueron disminuyendo, todo esto solamente lo escuchábamos desde fuera, mientras la bruja hacía algún tipo de oración o ritual, poniéndose de rodillas frente a nosotros, extendiendo las manos y aparentemente suplicando u orando. Todo volvió a una relativa sensación de calma, un silencio abrumador se hizo presente, entonces la bruja nos dijo que podíamos volver a entrar, sin embargo ninguno de nosotros quería hacerlo, nos pidió que tuviéramos confianza en el proceso y que entráramos a nuestra casa, pues tarde o temprano tendríamos que hacerlo. Realmente me resultaba difícil confiar en esa mujer específicamente en esos momentos, pues aparentemente el ritual se le había salido de las manos y el salir de la casa y resguardarnos en un perímetro creado por ella, parecía haber sido una solución repentina.
la cual se le había ocurrido en ese momento al ver que el primer plan no había funcionado, pero al final de cuentas decidimos entrar. Encendimos las luces por orden de la mujer, entonces vimos alrededor nuestro y todo estaba en orden justo y como lo habíamos dejado antes de salir. Los sonidos que escuchamos desde fuera de la casa parecían no haber tenido ningún efecto en el entorno. Luego nos dirigimos de nueva cuenta a la cocina, donde habíamos llevado a cabo el ritual. Ahí también seguía todo igual que antes, con excepción de una cosa. La muñeca ya no estaba, en lugar de ella, sobre la mesa se encontraba una masa negra y gelatinosa de algo que aparentemente se había evaporado. Parecía un cúmulo de pellejos o grasa que se habían fundido sobre la superficie. La mesa empezaba a podrirse y era obvio que no conservaríamos el mueble. Sin embargo, la bruja de todos modos nos pidió que nos deshiciéramos de él. Lo llevamos al patio y lo tiramos. Posteriormente mi padre le prendió fuego. Posteriormente todo volvió a ser normal, o por lo menos la idea de lo que nosotros teníamos de lo que la normalidad es. Solamente quedó el recuerdo de las noches donde no quería cruzar por la sala a oscuras o por la cocina, por el miedo de encontrarme a esa extraña y perturbadora muñeca de trapo, la cual nunca supimos con certeza qué es lo que era, de qué se trataba ese extraño ser sobrenatural, el cual parecía estar poseído por una fuerza que era encapsulada por la tela del juguete. Esta historia la recordé hace poco, pues ahora años después, al caminar por la calle con mi hija, ella vio un puesto de juguetes antiguos y me pidió que le comprara una muñeca de tela. Ahora no estoy segura de si haber accedido fue una buena idea, pues los ojos de esta pequeña muñeca que compré me resultan muy familiares. A las afueras de la ciudad se encuentra hasta el día de hoy la antigua mansión de una mujer que mucha gente del poblado asegura que fue una poderosa bruja, buscada y elegida por cientos de personas de hace ya bastantes décadas, quienes acudían a ella con el afán de hacerle encargos de todo tipo. Desde la realización de un lazo que establezca un vínculo amoroso por la fuerza, hasta la muerte de una persona que se interponía en los intereses personales de alguien más, pasando por pedir riquezas, desatar enfermedades en familias enteras, poder, lujos, entre muchas otras cosas. La bruja no era de aquí, venía de algún país del este de Europa, sin embargo hablaba de manera casi perfecta el español, tenía múltiples conocimientos de física, química, matemáticas, astronomía y cálculo, por lo que ya intuirás, ella no era para nada una persona ignorante, alguien a quien se le pudiera ver la cara fácilmente. Era difícil engañarla, decirle algo que no era cierto, ocultar tus verdaderas intenciones ante ella. Eso, sumado al supuesto poder místico que ella manejaba, la convertía en un ser casi sobrenatural. Siempre que la gente acudía con Hannah, el nombre con el que la gente la conocía, las personas sabían a lo que iban, tenían ya presente que ella no era una mujer a la que se le pudiera mentir. Manejaba de una manera impresionante la lectura del lenguaje corporal y todo lo que decimos sin usar palabras, para saber si alguien estaba siendo sincero. Hay quien quería engañarla para desmentirla, algunos iban con el afán de darle un encargo falso, algo que fuera una especie de trampa, como por ejemplo, encargar la muerte de alguien que ya ha fallecido. Esto con la intención de demeritar a la mujer y mermar el negocio que ella tenía a base de lecturas, rituales y encargos. Pero el asunto en todo esto es que Hannah de alguna manera sabía que la trampa era tal cosa, confirmaba la muerte de alguien sin siquiera haberlo conocido. Es como si hubiera tenido una enorme base de datos en la cabeza antes de la existencia del Internet. Hannah se metió en un problema, pues personas pertenecientes a un partido político iban a realizar encargos con ella, a pedirle llegar al poder que tanto buscaban. Ella no tenía restricciones y siempre cumplía lo que iban a pedirle, siempre y cuando no fuera algo que le afectara a ella directamente o que fuera un trabajo bien pagado. Luego grupos opositores a los primeros burócratas empezaron a ir también con la bruja. Ella afirmaba que no podía hacer un hechizo en contra de alguien que ya le había pedido un trabajo. Entonces los burócratas vieron esto como que la mujer ya había tomado un bando político. Sin embargo,
Ella lo que hacía en realidad era trabajar para la primera persona que llegara y le pagara bien. Este aspecto le costó la vida. Una noche un sicario armado se metió a su casa y le quitó la vida mientras dormía. Todo fue anónimo y furtivo, pero meses después la misma persona saldría a confesar su crimen, pues aseguraba estar siendo atormentado por la bruja, no solamente en pesadillas o en visiones. Él aseguraba que la mujer aparecía en su cuarto e intentaba llevárselo jalándolo desde los pies y arrastrándolo por el suelo. Decía que haberle quitado la vida a la mujer había sido el mayor error en su vida. Poco después este hombre apareció sin vida en los baños de la prisión a la que fue mandado. Posteriormente se supo quiénes habían sido los involucrados en la muerte de Hannah. Todos y cada uno de ellos fueron muriendo de maneras horrendas. Esto solamente hizo que la mitología alrededor de la bruja creciera y creciera a niveles desmedidos, hasta el punto en el que su casa abandonada se hizo una especie de sitio turístico, el cual los viajeros más curiosos se atrevían a recorrer. Los recorridos siempre iban guiados y tenían que ser realizados de día, pues en más de una ocasión sucedió que algunas personas afirmaban no sentirse bien, para posteriormente caer desplomados al suelo. Lo que de nueva cuenta significó un plus en las historias que se contaban alrededor del folclore de la bruja que solía vivir a las afueras de la ciudad. Algunos afirman que ella mantuvo un pacto con el diablo, esto para tener fuentes de conocimiento infinito. A cambio Satanás obtendría su alma al momento en el que ella dejara este mundo. Sin embargo, Hannah había hecho tantos rituales negros, los cuales culminaban con la muerte del enemigo de la persona que encargaba el trabajo, que el demonio decidió no llevarse su alma, sino dejarla en este mundo para atormentar a las personas que hayan roto algún tipo de trato. Era un fantasma casi o tal vez al nivel de un demonio. Obviamente esto no se puede confirmar, pero por lo menos es lo que las personas han contado acerca de Hannah, la bruja de la mansión a las afueras de la ciudad. Yo y mi amigo Luis éramos sumamente curiosos en referencia a este tema. Nos intrigaba demasiado el hecho de que algo así pudiera haber existido. El que hayan datos de una evidencia metafísica y paranormal tan evidentes nos volaba la cabeza, aunque dichos datos sean muchas veces contados de boca en boca por los pobladores de la localidad. Existían nombres de personas, registros y noticias que se podían encontrar, las cuales databan de aquellos años. Estos registros daban nombres de gente que habría fallecido supuestamente, debido al encargo que alguna persona le hacía a Hannah de acabar con la vida de dicha persona. Teníamos la intención de seguir investigando este tema y consideramos que un lugar que podría abrir algunas respuestas era la mansión de la bruja a las afueras de la ciudad, la cual se decía que conservaba un sótano, el cual no viene dentro del recorrido que suelen darles a los turistas. Luis y yo fuimos en la noche, entramos a la mansión por primera vez y nos dimos cuenta al mismo tiempo que el lugar se sentía un tanto diferente al resto de casas abandonadas. Era una sensación extraña y difícil de descubrir, pues era algo que estaba en el ambiente, pero no era un olor. Quizás algo parecido a cuando tienes el presentimiento de que algo malo va a ocurrir. Las paredes de la casa estaban manchadas de necro, enmohecidas y carcomidas, incluso el techo no parecía ser muy estable, pues tenía enormes grietas que hacían parecer que se partiría en pedazos y te dejaría enterrado entre un cúmulo de escombros. Lo cual nos hizo preguntarnos si era realmente seguro que se hicieran visitas turísticas en ese lugar. Quizás el ayuntamiento debería de cerrar la mansión dentro de cierto perímetro y revisar si es seguro entrar al lugar. De igual manera está de más decir que eso no nos importó, pues nos estábamos metiendo al lugar en un horario en el que no haya actividades en la zona y totalmente solos, sin alguien que pudiera guiarnos. El lugar era realmente grande, contando el patio y los jardines quizás llegaba a unas 2 hectáreas de extensión. Lo impresionante era que la mujer había logrado tener esa propiedad solamente trabajando como bruja, aunque algunos dicen que hizo un pacto con el diablo para tener las riquezas que tenía. De nuevo son solamente especulaciones. Lo real es que vivía en una mansión demasiado grande para incluso 30 personas. Eso para mí demostraba lo propensas que eran las personas de la ciudad en no solo creer en lo esotérico,
sino en ir a intentar hacer algo mediante una bruja para obtener un beneficio personal. Llegamos a un desnivel en la casa donde al final había una puerta o por lo menos el marco donde debería de estar una puerta. Al cruzarlo llegamos a una especie de biblioteca, la cual extrañamente tenía cosas que nadie se había llevado. Por los grafitis en las paredes, los trapos sucios, recipientes vacíos y basura, cualquiera pensaría que ya se había vandalizado todo lo posible aquel lugar, pero aún seguían algunas cosas intactas, como lo eran algunas cajas de madera con adornos dorados, artículos que quizás la bruja utilizaba para hacer sus rituales como recipientes. Papeles y tintas. Me llamó especialmente la atención un libro que estaba tirado debajo de una mesa, un libro grande y de tapa dura con algunas 500 páginas en su interior. El objeto se veía muy bien conservado, parecía que lo habían puesto ahí apenas hace algunas semanas, a diferencia de las demás cosas, que tenían tanto polvo que éste se les adhería y manchaba al objeto de un gris oscuro, como corroyéndolo. De hecho había más libros y estos estaban en un muy mal estado al igual que los demás artículos. Todo con excepción de ese único libro. Lo tomé y lo eché a la mochila que llevaba. Quería tener algo relacionado a ese caso, el cual me había mantenido interesado e intrigado durante tanto tiempo. No pensé que un simple libro me daría tantos problemas. A la mañana siguiente saqué el libro de mi mochila y empecé a hojearlo. Las hojas eran rígidas, como si estuvieran hechas de un plástico relativamente flexible. La tapa era gruesa de un color marrón oscuro, tenía algunos relieves con motivos de plantas y hojas, quizás algunas ramas de trigo, pero no sabría bien cómo definirlo. Después de verlo un rato lo cerré y decidí empezar a explorarlo desde el principio. Me impresionó lo poco centrado que eran los escritos. De una página a otra parecía cambiar de tema drásticamente. Digo parecía porque no sabía cómo leerlo, estaba garabateado de forma rara. Tenía símbolos que no logré reconocer propios de ningún idioma e intuyó que daba saltos de temas repentinos por sus ilustraciones. Pues los dibujos y fotografías a veces parecían hacer alusión a hierbas y plantas de algún tipo y a la vuelta de hoja, habían mapas astrales de planetas, estrellas y así sucesivamente brincando entre botánica, astronomía, biología y quién sabe cuántos tópicos más. El hecho de que el libro fuera incomprensible para mí, me despertó aún más la curiosidad. Sentía una extraña necesidad de saber qué era lo que sus páginas decían, por lo que me puse a investigar. En internet no logré encontrar nada, por lo que fui a preguntar en diversas universidades a profesores que quizás me pudieran ayudar, pero era sumamente extraño el hecho de que nadie entendía el contenido de las páginas. El último maestro al que visité, un políglota y antropólogo, me aseguró que esas páginas no estaban escritas en ningún idioma conocido, y que lo más probable era que todo el escrito se tratara de algún tipo de encriptación que solamente la persona que lo escribió entendía. Esto con la finalidad de mantener cierta información oculta. El profesor también me aconsejó no volver a la casa de la bruja, pues podía llegar a ser peligroso, según sus palabras. Me frustraba el hecho de no saber nada acerca del libro, quería saber qué era lo que decía, y por qué razón estaba en la casa de la bruja, para qué era para lo que lo usaba, si serían reales o no sus conjuros, los cuales supuestamente le daban muerte a quien ella quisiera, riquezas a unos, pobreza y enfermedad a otros. Empecé a obsesionarme con el tema. Mi amigo Luis me decía que dejara ya el libro, que lo devolviera donde lo encontramos o que simplemente lo tirara o me deshiciera de él. Yo no quería, pues la duda me iba a dar una constante persecución a la hora de querer dormir, cuando me quedara a solas con mis pensamientos. Tenía que conseguir alguna respuesta, aunque esta fuera decepcionante. Empecé a tener ese conflicto. Volví a la casa de la bruja por mi propia cuenta y sin avisarle a nadie que lo haría, pues Luis ya no estaba tan interesado en el tema. Llegué al atardecer, pues tampoco era mi intención quedarme demasiado tiempo, solamente el necesario para revisar algunos otros libros del lugar y quizás darme una idea de qué podía decir el contenido de este extraño escrito. Llegué al mismo lugar de antes, justo de donde había tomado el libro de la bruja, pero el sitio estaba algo diferente.
no era el mismo o por lo menos no tenía la apariencia de antes. Las paredes no estaban tan roídas por el paso del tiempo, no habían otros objetos, no estaban los demás libros polvorientos, ni los artículos presuntamente usados por la bruja. Me quedé parado sin saber qué hacer, si es que me había equivocado de lugar, de habitación, pero no era la misma. Pensé que alguien fue a darle limpieza al lugar, pero no tenía sentido que sea solamente ese cuarto el que se intentaba rehabilitar. De ser esto lo que sucedía, hubieran empezado a limpiar comenzando desde la entrada, la cual seguía igual que antes. Dejé el libro donde lo había encontrado y me fui del lugar cuando recién cayó la noche. Cuando llegué a mi casa estaba aterrado, tenía una sensación de haber estado siendo perseguido por alguien o algo rumbo a mi casa, sentía un par de ojos clavados en mi nuca, pero al darme la vuelta no encontraba nada, por lo que al llegar a mi casa sentí un gran alivio por ya no estar a la intemperie de la calle. Pero ese alivio duró más bien poco, pues al encender las luces de la casa, pude ver como al final del pasillo, una silueta se escondía de mi vista, dirigiéndose hacia alguna de las habitaciones, quizás a la mía o tal vez a la de mis padres. No podía ser ninguno de ellos, pues dicha sombra era demasiado alta como para ser alguien que conociera. Me quedé pensando en si continuar mi camino hacia mi habitación, quedarme donde estaba o salir de mi casa. No sabía qué hacer en ese preciso momento, el cual sentí congelado en el tiempo. Decidí caminar por el pasillo y dirigirme hacia mi cuarto, pues realmente no tenía otra opción. No había nadie, pero en mi habitación empecé a tener esa misma sensación extraña que había experimentado hace algunos días, la sensación que había tenido solamente una vez en la vida. Lo que sentí la primera vez cuando entré a la mansión de la bruja y me llevé su libro. Mi habitación estaba cerrada y yo estaba completamente solo ahí, pero me daba la impresión de que había más gente ahí, debajo de la cama, adentro del closet, detrás de mí. Luego las paredes empezaron a ennegrecerse, estaban llenándose de suciedad al igual que la casa de la bruja, mi cama, mis muebles y mis cosas se empezaron a llenar de polvo, un extraño y misterioso polvo que parecía simplemente haber aparecido de la nada, pues segundos antes no estaba ahí. No comprendía de qué manera podía pasar todo esto, no sabía qué era lo que había hecho para estar maldito de esa manera. Si devolví el libro no lo pude descifrar, lo dejé tal y como lo encontré. No hice nada para que el fantasma o demonio en el que se había convertido la bruja me persiguiera hasta los confines de mi casa. De pronto un goteo negro empezó a caer frente a mis pies, moví mi cuello para ver el techo y descubrí una enorme mancha de corrosión con la forma de una mujer, que segundo a segundo se hacía más nítida y más escalofriante. Su cuerpo completo y su rostro con sus facciones, ojos, dientes, todo empezó a dibujarse en esa extraña corrosión, luego se desprendió y se lanzó hacia mí con sus manos en forma de garra y gritando un chillido horrendo. Cayó sobre mí, es todo lo que recuerdo. Me desperté la mañana siguiente tendido en el suelo, abrí los ojos y me levanté de un sobresalto, miré a mi alrededor y no había nada, o más bien dicho, parecía que la corrosión, las manchas y el polvo que alcancé a ver anoche eran producto de mi mente. Mi habitación estaba completamente normal. Me debatía entre dos razones: o había tenido una alucinación, o me había desmayado antes de darme cuenta, y lo de anoche había sido una pesadilla orquestada por el miedo que sentía en ese momento. Poco a poco empecé a descartar la opción de simplemente haber tenido una pesadilla, pues empezaba a ver la misma silueta que vi esa noche al entrar a mi casa, cuando venía de devolver el libro. No sabía qué más hacer para que este montón de paranoia y alucinaciones me dejaran en paz, hasta que recibí la llamada de uno de los profesores a los que había consultado para descifrar los textos del libro. Me contó que aún no tenía la certeza de cómo leerlo, pero que era un códice muy conocido hace más de 400 años para realizar rituales ocultistas. Le dije sobre mis alucinaciones o visiones. Él respondió que de ser real esto, tenía que conseguir de nueva cuenta el manuscrito y quemarlo, pues este hipotéticamente servía como un puente entre vivos y muertos. También me indicó que él me podía ayudar a destruir,
pues a sus palabras era sumamente riesgoso intentarlo solo y sin seguir el método correspondiente para acabar con el escrito. Llegué por tercera vez a la mansión de la bruja, esta vez con suma prisa, recorriendo los pasillos casi de memoria, di con el libro una vez más, lo tomé e inmediatamente me dirigí hacia la casa del profesor. Todo el camino me sentí de una manera demasiado extraña, como entre aturdido y somnoliento. Sentía como si me hubieran dado alguna especie de droga que me haría marearme lentamente hasta perder el conocimiento. Estoy seguro que esto se debía al libro, pues antes de tomarlo no había experimentado sensación igual. Además, las sombras eran más y más frecuentes en la medida en la que iba avanzando. Por momentos pensaba que no llegaría a la casa del profesor, pero conseguí hacerlo. Él me esperaba en la entrada de su casa notablemente ansioso, parecía haberme estado esperando con notable desesperación. Había bastantes cosas extrañas, las cuales en ese momento eran demasiado para mí y mi aturdida memoria. El profesor me dijo que haríamos el ritual de quema en otro lugar que no fuera su casa y me pidió acompañarlo en coche. Subí a su auto y nos dirigimos hacia la carretera internacional. Ahí me pidió que me bajara de su carro, lo cual me extrañó bastante, pues se suponía que yo tenía que estar presente al momento de quemar el libro, pero fue insistente y me pidió incluso con cierta violencia que me bajara, a lo cual al final terminé accediendo. El profesor se fue por la internacional hacia el norte, nunca más lo volví a ver. Días después de este extraño suceso supe que el hombre no era ningún profesor y que estaba utilizando una identidad falsa para colarse en la universidad donde supuestamente impartía clases. Fue todo un caso, el cual incluso salió en las noticias nacionales. La policía lo buscaba. Sin embargo, nunca lo encontraron, o por lo menos no hasta el día de hoy. Lo más extraño de todo esto es que el tipo desapareció después de haberse hecho con el libro. Parecía que desde siempre, su objetivo era tener ese objeto en su poder, quién sabe para qué. También me pregunto, si es que él quería el libro, ¿por qué no fue a buscarlo por su propia cuenta desde el principio? No sé para qué quería que yo se lo llevara al lugar donde supuestamente vivía, lo cual está de más decir que ni siquiera eso terminó siendo cierto. Lo único bueno es que las alucinaciones cesaron. Desde que el extraño se llevó ese maldito libro, ya no he visto nada raro relacionado a la mansión de la bruja. Aunque podría decir que esta fue una mala experiencia que tuvo un final bueno para mí, donde pude salir sin ser lastimado, siempre me pregunto para qué será que este hombre quería el libro de la bruja. ¿Qué extraña o macabra finalidad se esconderá en las intenciones de poseer un objeto tan antiguo y de un uso tan específico? Supongo que esa es una cuestión que quedará sin resolverse, como tantas cosas en la vida que no tienen una respuesta clara. A las afueras de la ciudad se encuentran un grupo de cabañas, conocidas como un lugar turístico desde hace más de 60 años. Sin embargo, este lugar fue teniendo cada vez menos visitantes, o en general, gente que quisiera pasar por ahí, pues la belleza del panorama se ve opacada por la historia que se ha entretejido alrededor de la ubicación. El camino de las cabañas fue durante algunos años, y antes de convertirse en un sitio turístico, fue el lugar predilecto por una secta de mujeres que profesaban una religión celta, la cual se relacionaba estrechamente con la brujería. Este grupo de personas fueron desapareciendo con el tiempo, pues la ciudad fue extendiéndose y las cabañas quedaban cada vez más cerca de las periferias de la urbe, lo cual aparentemente no les agradaba mucho a estas personas, quienes hacían todo lo posible por mantenerse aisladas de la civilización y más aún de cúmulos grandes de gente que no compartieran ideologías con ellas. Las cabañas empezaron a ser un sitio de turismo frecuente, donde los senderistas se detenían a observar las construcciones y a tomar fotos con antiguas y pesadas cámaras, pues dichas viviendas quedaban en el centro de una peña, a algunos metros del borde de la misma, lo cual daba una vista increíble de los atardeceres en el lugar. Más pronto que tarde, el gobierno de la ciudad vio una oportunidad turística en el lugar y decidió darles rehabilitación a las cabañas, con el fin de ponerlas en renta para los campistas. El problema es que había una ambigüedad política sobre la denominación del territorio,
pues algunos afirman que el lugar pertenecía a las mujeres de la secta, otros dicen que el territorio estuvo deshabitado durante tanto tiempo que los dueños anteriores simplemente se fueron del lugar, dejándolo abandonado. Entonces las mujeres del culto aprovecharían para asentarse ahí. El turismo en el lugar era frecuente, la renta por las pequeñas y acogedoras cabañas siempre tenía varias semanas, si no es que meses de ocupación, y quien quisiera pasar algunos días y noches en el lugar, tendría que unirse a una lista de espera larga. Otro inconveniente surgió cuando los visitantes empezaban a dar el reporte sobre extraños, personas que se veían a lo lejos, aparentemente acechando en dirección hacia los huéspedes. No se podrían confundir con senderistas o gente que simplemente pasaban por ahí, pues estos en rara ocasión se adentran hasta el camino que lleva a la peña, pues suelen observar el territorio desde lo lejos para posteriormente continuar con su camino. El acecho que era reportado por los inquilinos de las cabañas era distinto. Mencionan que se sentía como si varias personas estuvieran vigilando siempre desde la copa de los árboles. A veces algunos coincidían en dar testimonio sobre ver sombras que se desplazaban entre los troncos aledaños a las cabañas, pero nunca era algo totalmente claro. Yo trabajé como guardia del bosque en el que se encuentran las mencionadas cabañas. Era un trabajo bastante sencillo, pues consistía en dar rondas a ciertas horas de la noche e ir anotando las observaciones. El lugar era muy tranquilo, por lo que no había nada que reportar. Claro, antes de que comenzaran los incidentes con los avistamientos de los huéspedes en las cabañas. Con el pasar del tiempo, las cabañas perdieron su popularidad, pues la incómoda sensación de acecho en la mayoría de las ocasiones hacía que los huéspedes se retiraran antes de cumplir el total del tiempo por el cual habían pagado su estancia. Esto fue sabiéndose a manera de opiniones de personas que acudían al lugar. Hasta que años después, momento en el que me ocurrió lo que estoy por narrar, ya no era tan frecuente que las cabañas tuvieran una lista de espera larga para ser ocupadas. Sin embargo, mi trabajo no estaba exactamente en las inmediaciones de las cabañas, sino en el sendero que dirige a los senderistas hacia estas. Después de dado este contexto, espero que me haya explicado de la manera correcta y te haya podido hacer saber que las cabañas eran un lugar bonito, pero oscurecido por los rumores de peligro alrededor. Esto no pasaba a mayores, hasta que gente empezó a desaparecer en distintos puntos del bosque, pero principalmente en el camino a las cabañas. El gobierno de la ciudad puso sus esfuerzos en intentar hacerle creer a la gente que el área era segura, pero estos ya no confiaban en ir al lugar, y menos a altas horas de la noche, que es cuando se habían estado reportando las últimas desapariciones. Redoblaron esfuerzos para reavivar el turismo del lugar, pero nada funcionaba de manera rotunda. Una tarde-noche en la que me encontraba realizando una de las mencionadas rondas, me encontré con dos senderistas, un hombre y una mujer. Ella estaba sentada en el suelo y él parecía estar diciéndole algo. Me acerqué y se alegraron de sobremanera al notar mi presencia. Ambos estaban muy nerviosos y exaltados, pero el hombre era quien lograba mantener más la compostura, pues su acompañante se sintió tan mal que tuvo que sentarse en el piso y se encontraba al borde del desmayo. Después de preguntarles qué era lo que había pasado, el senderista me contó que caminaban por el camino, pero entre los árboles vieron a una mujer de apariencia muy descuidada, como si fuera un vagabundo que vivía ahí en el mismo bosque. Se quedaron mirándose, los caminantes a la mujer y viceversa. Cuando en un movimiento repentino a la vez que ágil, la mujer escaló el árbol y se fue saltando entre el follaje hasta perderse de vista en los adentros del bosque. Luego mencionó haber visto pasar a otra mujer por entre las ramas. Esta segunda persona pasó a mayor velocidad aún, y por lo poco que alcanzaron a ver, no llevaba ninguna prenda encima, además de que iba emitiendo un extraño y aturdidor chillido propio de un animal. Me costaba creer lo que el hombre narraba, pero el terror en la mirada de ambos era absoluto, por lo que en ese momento la historia podía tener sentido. Pero lo que era auténtico es que el par de personas estaban aterrados y habían visto algo que quizás estaba fuera de su comprensión. Llegó la policía al inicio del sendero y se llevó a la pareja. Yo volví a mi lugar de trabajo.
Desde la torre de vigilancia en la que me situaba alcanzaba a ver las cabañas y el sendero. Era extraño ver cómo en esa noche en especial, había una quietud en el ambiente casi única, el viento no corría, sin embargo las ramas de los árboles debajo de mí se movían estrepitosamente. Minutos después, escuché un aullido agudo, como de un coyote o algo parecido. Era perturbador notar que algo se movía como siguiendo una sola dirección, como una parvada de pájaros que en lugar de ir por el aire, se desplazan entre las hojas y las ramas de los árboles que conforman el bosque. Momentos posteriores escuché otro sonido, era un grito desgarrador, esta vez no era un aullido como el anterior, sino el grito quizás de dolor o de pavor de un ser humano. El sonido provenía de cerca a quizás 1 kilómetro desde mi posición y en dirección al sendero que conduce a las cabañas, las cuales en ese momento deberían encontrarse solas. Linterna en mano, acudí al lugar desde donde creí haber escuchado el alarido. Al llegar al sendero principal, comencé a escuchar leves chillidos. Esta vez no se asemejaban tanto a los de un coyote, sino se figuraban a algo más parecido como los chillidos de un cerdo, pero desde la distancia en la que aún me encontraba. Pensé que no podía fiarme demasiado de los sonidos, pues muchas veces estos parecen distorsionarse o adquirir tonalidades distintas cuando son percibidos desde lejos. Sin más remedio continué el sendero y llegué hasta el camino de las cabañas. Estaba ya frente a las pequeñas casas que habían funcionado como un sitio turístico y habían atraído a miles de visitantes en un pasado no demasiado lejano. No había nada aparentemente fuera de lugar, solamente se alcanzaba a ver un conjunto de cabañas entre la oscuridad. Del otro lado cientos de árboles que conformaban una de las inmediaciones del bosque que yo ya conocía bastante bien y que nunca antes había escuchado aullar ni chillar de las maneras en las que logré hacerlo esa noche. Accedí a las cabañas, pues cuando éstas estaban desocupadas se me otorgaba llave de ellas por si era necesario entrar a revisarlas. Accedí más que nada porque llegado al origen del grito que escuché con anterioridad y al no ver nada alrededor, no sabía qué más hacer, me parecía muy repentino darme media vuelta y volver al puesto de vigilancia. Sentía que no habría revisado todas las posibilidades, pero al revisar la primera cabaña, caí en cuenta que nada podía estar dentro. Pues las entradas no se veían forzadas ni los vidrios rotos, entonces me dirigí de nueva cuenta a la puerta de la vivienda, la cual había dejado abierta de par en par y me disponía a salir al sendero y retomar mi camino de vuelta hacia mi puesto, cuando vi el motivo de los chillidos y aullidos que habían sido audibles hace algunos minutos. Era absolutamente aterrador, un grupo de unas 20 mujeres de cabello y uñas largas, desnudas y con apariencia de haber estado viviendo en la intemperie durante mucho tiempo, caminaban por el sendero y parecían estar viniendo hacia las cabañas. Me quedé paralizado al ver la escena que se acercaba progresivamente hacia mí. Estaba consciente de que la puerta de la cabaña estaba abierta, pero tenía tanto miedo que no podía ni quería moverme. Fue hasta segundos antes de que las mujeres estuvieran demasiado cerca a las cabañas, cuando mi cuerpo reaccionó y corrí a cerrar la puerta con seguro. Luego me agaché y me asomé por una de las ventanas para ver si había sido descubierto. La ventaja en esta situación es que las ventanas de las cabañas eran visibles desde dentro para afuera, pero desde afuera para adentro parecían espejos. Así que estaba casi seguro de que al asomarme para intentar ver a estas extrañas mujeres, mi silueta no sería visible para ellas, por más que sus ojos estuvieran adaptados a la oscuridad. Las mujeres se comportaban como animales, caminaban de una manera muy extraña, y ni siquiera hablaban entre ellas, solamente hacían sonidos roncos y desafiantes, aún así parecían entenderse unas a otras. Iniciaron una fogata en medio del camino y se pusieron a girar alrededor de ella. Esta vez sí parecían estar pronunciando palabras, pero ninguna era inteligible para mí aunque me esforzara por intentar entender qué era lo que decían. Luego supe que ese extraño ritual se trataba de un aquelarre. Era horrible tener que estar ahí y no poder irme, tener que presenciar el ritual completo que esas horrendas mujeres estaban realizando alrededor del fuego. Pasaron unos minutos más y preferí apartar la vista, pues las imágenes empezaban a quedarse terriblemente grabadas en mi cabeza y más temprano que tarde,
Empecé a tener la certeza de que dichas imágenes no saldrían de mi mente pronto. Tuve que volver a asomarme por la misma ventana cuando escuché los chillidos y aullidos de antes, pero esta vez a unos cuantos metros de mí. Era impresionante cómo estas mujeres podían emitir tales sonidos, pero resultó ser más impactante aún, darme cuenta que aparentemente esos sonidos era para llamar a más de ellas. Pues de entre lo alto de los árboles empezaron a aparecer más, eran decenas, quizás cientos de ellas, sus ojos brillantes, sus caras, sus facciones, sus cuerpos, todas ellas eran extrañas y anatómicamente confusas. Entre más las veía, más cosas extrañas encontraba en su morfología. Se hizo un silencio repentino, y una de ellas estaba observando en dirección hacia mí, hacia la ventana desde la cual me encontraba observándolas. Casi todas las que estaban alrededor del fuego voltearon también. Se me heló la sangre, pues me sentí descubierto, pero no podía ser posible, el vidrio tendría que estar ocultando mi presencia ahí. Entonces dos de ellas empezaron a acercarse hacia mí, lo cual casi me hace dar un grito de pánico. Solamente retrocedí un par de pasos, pero para entonces las dos mujeres ya se encontraban casi del otro lado de la puerta de la cabaña donde me escondía. Una se abalanzó hacia la pared. Para mi suerte lo que habían visto era a una ardilla que se posó sobre el marco de la ventana. La mujer la atrapó y la llevó con las demás al borde del fuego. Sin embargo, mi suerte terminó en ese momento, después de haber sentido el alivio de no ser descubierto, pues mi radio empezó a sonar. Era mi jefe, quien me preguntaba por qué no me encontraba en la torre de vigilancia en la hora en la que tenía que hacer el reporte de ronda. Las miradas de las mujeres que rodeaban el fuego voltearon, los brillantes puntos en los árboles se hicieron más visibles, lo que indicaba que la atención de todas ellas estaba sobre mí. Llegaron hasta la puerta de la cabaña y empezaron a aporrearla. Algunas otras golpeaban las ventanas y unas cuantas más escalaron las paredes exteriores, quizás para buscar alguna entrada alternativa, o un punto débil en el tejado. No eran simples criaturas o animales, eran mujeres, de eso estoy seguro. Aunque tal vez nunca sabré a qué se debe las extrañas deformaciones de su cuerpo. En medio del pánico pude notar que 4 mujeres se quedaron alrededor del fuego y evitaron seguirme. Parecían ser la excepción y no demostraron interés en ir por mí. Escuché un vidrio romperse, quizás el de la cocina, pero para entonces ya me había metido en el armario de la habitación principal de la cabaña, sin no antes dejar la radio en la cama. El aparato seguía haciendo ruido y si tenía suerte, este funcionaría como una distracción para las horribles mujeres con apariencia sobrehumana. Alcancé a ver cómo entraban al cuarto por la abertura entre las puertas del closet donde me refugiaba. Parecían estar buscando un olor, quizás mi esencia en el aire, lo que me hizo confirmar que dichas mujeres no eran simplemente personas que vivían a la intemperie, sino que eran algo más que humanos. Una de ellas se estaba aproximando demasiado al closet y mi corazón empezaba a latir con tal violencia que me parecía por momentos que éste saldría de mi pecho. La mujer olía las puertas del armario donde yo estaba y parecía estar a punto de abrirlo, cuando el sonido de un golpe seco se hizo audible fuera de la cabaña. Lo que llamó la atención de todas las brujas, quienes salieron corriendo a ver de qué se trataba. Me costaba trabajo salir también, pero tenía que hacerlo y huir mientras tuviera la posibilidad de hacerlo, pues el sonido que llamó la atención de ellas fue casi milagroso para mí, pues me dio ese margen de tiempo que necesitaba y que de no ser por el ruido, no tendría de nueva cuenta. Era en ese preciso momento o nunca, tenía que huir y así lo hice, sin no antes voltear por la ventana en dirección hacia la hoguera que las brujas habían hecho. Si de por sí, la presencia de las mujeres era aterradoramente única, lo que vi salir del fuego que las brujas rodeaban, no lo hubiera concebido nunca, ni siquiera en mis pesadillas más horrendas. Un ser con cuernos, parado en sus 2 extremidades traseras, similar a un macho cabrío pero 2 o 3 veces más grande, estaba ahí, saliendo de la hoguera que las brujas habían hecho. Se alzaba entre ellas, pero no se movía, no daba un solo paso hacia adelante o atrás, ni siquiera movía la cabeza o el hocico, solamente se encontraba ahí inerte. Las brujas, mientras tanto,
hacían una posición de reverencia, parecía que le tenían un respeto inédito a ese espeluznante ser. Salí por la ventana que las mujeres rompieron cuando entraron a buscarme, pero realmente estaba acorralado, pues detrás de las cabañas se encontraba el borde de la peña. Para salir por el sendero hacia el bosque tenía que atravesar la hoguera hecha por las brujas y pasar enseguida del ser que aparentemente éstas habían invocado. Pero lo tenía que hacer sin ser visto, lo cual estoy seguro hubiera sido imposible. Me arrastré por el suelo, debajo de las vigas que elevaban los cimientos de la cabaña donde anteriormente estaba oculto. Desde ahí podía ver los pies de las mujeres y el fuego de la hoguera que parecía estar haciéndose más tenue con el pasar de los minutos. No encontraba el momento para huir, hasta que las llamas cesaron por completo. Ahora la criatura se movía, a diferencia de hace algunos minutos, avanzaba entre las mujeres con un paso muy lento y calmado. Yo solamente veía sus enormes patas pisar la tierra del camino donde el ser aparentemente había sido invocado. Deseaba que se tratara de una pesadilla, o de alguna broma increíblemente bien elaborada. Pero no era así y todo lo que estaba viendo y escuchando era absolutamente real, aunque cueste trabajo comprenderlo. El ser se fue caminando acompañado de las brujas, se adentraron en el bosque y se perdieron entre las ramas, los troncos y la oscuridad de la madrugada. Me quedé acostado boca abajo entre los cimientos de la cabaña. Ahora que ya me encontraba solo, no sabía qué hacer, ni qué dirección tomar, no sabía si regresar a la torre de vigilancia, esperar en las cabañas o irme en otra dirección, quizás hacia la ciudad. Las brujas se habían llevado mi radio, pero dejar que lo hicieran me salvó la vida momentos antes, por lo que además de desconcertado y absolutamente aterrado, me encontraba incomunicado. Mi celular no tenía señal en ese punto, lo cual era común y la razón por la cual teníamos que usar radios para mantener comunicación. Al final decidí ponerme de pie y caminar sendero abajo hacia la ciudad. Era peligroso adentrarme de nueva cuenta hacia el bosque y jugar con la posibilidad de toparme a las brujas y peor aún, a esa diabólica criatura que aparentemente había emergido de entre las llamas. Caminé y caminé hasta llegar a las inmediaciones de la ciudad, donde había un punto de control de la policía, pero cuando me di cuenta de la explicación que tenía que dar, me quedé mudo, no sabía qué decir. Era seguro que no me creerían, era demasiado que asimilar incluso para mí, que lo vi todo con mis propios ojos. Ahora para alguien que solamente lo escucharía a modo de vivencia, no tenía ninguna certeza de ser escuchado. Aunque a mi favor estaba el testimonio de la pareja que me encontré en el sendero por la tarde, quienes afirmaban haber visto a una mujer escalando por los árboles y a otra pasar a gran velocidad sin tocar el suelo y utilizando las ramas para balancearse. Aún así no tuve el valor de reportar en ese momento mis avistamientos y dije que había gente armada, quizás traficantes que rondaban la zona, a los cuales por evidentes razones no había hecho frente. Mi declaración haría que las autoridades fueran a peinar el área poco antes del amanecer, irían armados y preparados para encontrarse con gente armada también, aunque lo que había en ese bosque era infinitamente peor que traficantes, era algo inexplicable, inconcebible, por lo menos para alguien como yo o como cualquier persona del área. Pasaron los días y no hubo ninguna novedad, aunque me planteé renunciar al trabajo después de lo vivido, seguí en él pero esta vez caía la noche y no salía de la torre de vigilancia. Cerraba el acceso a la escalera y esperaba ahí arriba hasta que amaneciera, además solicité un permiso para que se me dejaran portar un arma, la cual argumenté. Usaría solamente en un caso extremo de defensa personal si la gente armada volvía a aparecer. Desde entonces sigo trabajando como cuidador del bosque y del camino hacia las cabañas, pero cada vez que escucho algún aullido, un extraño chillido, o cuando veo las copas de los árboles moviéndose cuando no hay ráfagas de viento, sé que debo de permanecer en lo alto de la torre y no bajar por ningún motivo. Relatos anónimos.